La realidad siempre supera a la ficción. Hay historias tan impactantes que han sido por muchos años dueñas de nuestras pesadillas. La masacre de Texas es una de ellas. Un pueblo desolado, un lugar apartado y una familia bastante extraña que alberga en su hogar a un personaje icónico, Leatherface, mejor conocido como Cara de Cuero, máscaras hechas de piel humana, del rostro de sus diferentes víctimas y, por supuesto, aquel sonido espeluznante de una sierra eléctrica. Pero esta historia fue inspirada en un hecho real, ocurrido el 17 de noviembre de 1957, cuando la policía de Wisconsin ingresó a la casa de un hombre llamado Ed Gein, donde descubrieron un sinfín de objetos hechos de piel humana. Fragmentos de la noche. Antes de comenzar, les recuerdo que también pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche. No olvides seguirme para seguir disfrutando de más episodios como este. La saga está inspirada en la vida de Ed Gein, un hombre que nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de LaCrosse, Wisconsin. Ed tuvo una infancia difícil, principalmente por su madre, una mujer llamada Augusta Jane. Ella era muy cristiana, interpretaba la religión de una manera demasiado severa y creía que el mundo estaba plagado de inmoralidad y pecado, especialmente en lo que respecta a la intimidad. Esto fue transmitido de manera rigurosa a sus hijos, Ed y Henry. Según Augusta, todas las mujeres, salvo ella misma, eran pecaminosas y agentes de corrupción. Ella castigaba a sus hijos muy seguido y los alejaba de las demás personas. Por otro lado, el padre de los niños, aunque vivía con ellos, era alcohólico y no estaba pendiente de sus hijos. Augusta controlaba todos los aspectos de la vida de Ed, limitando su interacción social y alimentando una dependencia emocional extrema. Él desarrolló un amor obsesivo hacia su madre, viéndola como una figura de autoridad moral absoluta. Su padre falleció por una insuficiencia cardíaca, provocada por su alcoholismo, así que Ed y Henry tuvieron que salir a buscar trabajo de pequeños. Eran bien vistos en la comunidad, estaban considerados como chicos tranquilos y confiables, pero la tragedia iba a sacudir aún más a la familia. El hermano de Ed pereció en un incendio forestal. Después, Augusta tuvo una parálisis que la dejó sin poder moverse. Ed pasó a estar solo y a cuidar de su madre. Sin embargo, esto no iba a durar mucho. El 29 de diciembre de 1945 falleció su madre y Ed quedó completamente devastado. Perdió toda conexión emocional con el mundo. Fue el detonante que llevó a Ed a comportarse de una manera totalmente desequilibrada. Empezó a desenterrar cuerpos femeninos, intentando revivir a su madre a través de macabras creaciones. El complejo de Edipo de Jane era particularmente evidente en su necesidad de controlar y poseer el cuerpo femenino. El hecho de que Ed Gein comenzara a actuar de manera violenta y perturbadora solo después del deceso de su madre sugiere que su psique estaba profundamente rota, incapaz de aceptar la realidad de la pérdida. Desde una perspectiva psicológica, Ed Gein presentaba un caso complejo de trastornos mentales graves. Aunque nunca fue diagnosticado en vida con precisión, las evaluaciones psiquiátricas post-arresto indican que sufría de esquizofrenia. Vivía con alucinaciones y delirios sobre su madre y el papel de las mujeres en su vida. Otro trastorno clave fue su trastorno de identidad disociativo, en el cual Jane intentaba asumir la identidad de su madre a través del uso de piel humana y la creación de un traje.
que le permitiera convertirse en una figura femenina. Este comportamiento, aunque extremadamente aberrante, refleja su deseo desesperado de reconciliar su identidad rota con la figura dominante de su madre. La necrofilia, uno de los aspectos más horripilantes de sus crímenes, también tiene su raíz en esta psicopatología. A través de la profanación de cuerpos, Jane intentaba establecer una conexión con el término de la vida y con las figuras femeninas que tanto temía y adoraba, en un intento de controlar el deceso, la sexualidad y la maternidad. El 16 de noviembre de 1957, se notificó en el pueblo la desaparición de una mujer llamada Berenice Warden, que era dueña de una ferretería. En el negocio había varias manchas de sangre y estas se expandían hasta la calle, así que la policía creyó que el cuerpo de la mujer había sido arrastrado hasta una camioneta después de ser asesinada. Comenzaron a buscar pistas de quién podría haber sido el asesino, y al ver el libro donde Berenice anotaba a sus clientes y compras, notaron que Ed había sido el último en estar allí. Eso los llevó directamente a la granja de Ed Gein. Al llegar, la policía creyó que había llegado al infierno. La casa estaba en condiciones deplorables. Estaba todo desordenado y lleno de basura, restos de comida, excremento y cosas tiradas. Estaba lleno de revistas de terror, revistas para adultos y de anatomía humana, además de varios libros que hablaban sobre los nazis. Pero lo peor iba a llegar después, cuando encontraron máscaras hechas con piel humana. Ed Gein las había confeccionado con los rostros de sus víctimas y los cuerpos que exhumaba. Estos objetos no solo reflejaban su obsesión con el cuerpo humano, sino también su deseo de convertirse en otra persona, posiblemente en su madre. La casa estaba llena de objetos comunes, como tazones y sillas, confeccionados con huesos y piel humana. Estos elementos denotaban la desconexión total de Jane con las normas sociales y morales básicas, utilizando el cuerpo humano como un recurso sin ningún respeto por la dignidad de los muertos. Había cráneos seccionados a la mitad, que eran usados como platos soperos, mangos de cubiertas que estaban hechos con huesos, papeleras, ropa y portalámparas hechas con piel humana. También había otros artefactos hechos con partes íntimas femeninas y un cinturón lleno de pezones con decoraciones. La policía no podía detectar de quiénes eran todas las partes humanas que habían encontrado, pero sí pudieron encontrar la cabeza de Berenice, que estaba adentro de una bolsa. Por otro lado, se encontraba su corazón, que estaba arriba de una sartén. En el sótano estaba el resto del cuerpo de la mujer, colgado del techo al revés, sujetado en el aire por unos ganchos. Así llegó a descubrirse que tanto las víctimas de Ed Gein como los cuerpos que exhumaba eran seccionados y usados para sus macabras creaciones. Ed no se resistió cuando la policía lo arrestó, y al hacerle unas preguntas, él admitió haber asesinado a Berenice y a otra mujer que trabajaba en un bar cercano de su granja. Al preguntarle por los cuerpos que utilizaba para hacer sus artefactos, él contó que los desenterraba de un cementerio, aunque en realidad nunca se supo si esto que él dijo era la verdad o se trataba de más víctimas. En la casa donde él vivía y donde lo arrestaron, el único lugar que se encontraba en condiciones medianamente normales era la habitación de Augusta. Ese cuarto estaba cerrado con unas maderas que trababan la puerta. Ed dijo que su madre le hablaba todas las noches desde su habitación, y desde que ella le hablaba, él había empezado a tener mucho interés por la anatomía humana. Ed obtuvo una sentencia de prisión perpetua, pero solamente fue culpado por 2 asesinatos. Una vez detenido, fue sometido a una serie de evaluaciones psiquiátricas que revelaron una mente profundamente trastornada. Los expertos determinaron que padecía esquizofrenia paranoide, un trastorno mental grave que lo hacía incapaz de distinguir la realidad de sus fantasías, lo que dificultaba su juicio moral y la comprensión del mal de sus actos.
El proceso judicial fue relativamente breve en comparación con otros juicios, ya que desde el inicio la defensa de Jane se centró en probar su insanidad. En 1958, el tribunal lo declaró no culpable por razones de demencia, lo que significaba que aunque era responsable de sus crímenes, no podía ser juzgado como una persona psiquiátricamente equilibrada. Vivió el resto de su vida en un hospital psiquiátrico y todos los médicos destacaban su buena conducta. Los que analizaron y trabajaron con Ed quedaron impresionados por lo compleja que era su personalidad, ya que parecía un hombre común y tranquilo, pero tuvo algunas respuestas y reacciones ante los médicos que hicieron que nunca pudiera salir de este manicomio. Ed falleció el 26 de julio de 1984 por una insuficiencia respiratoria en este lugar. Sus restos fueron enterrados junto a los de su madre en el cementerio de Plainfield. Los detalles espeluznantes de los crímenes de Ed llevaron a que los expertos en criminología comenzaran a desarrollar teorías más sofisticadas sobre los asesinos en serie y los trastornos mentales subyacentes. Jane fue uno de los primeros criminales en los que se observó una necrofilia combinada con una fijación edípica, lo que lo convierte en un caso de estudio central en la psicopatología criminal. Este caso también ayudó a perfeccionar las técnicas de perfilación criminal, un campo en desarrollo en ese momento. Los investigadores utilizaron la información disponible sobre Jane para empezar a construir perfiles de otros asesinos en serie, lo que sentó las bases para futuros avances en el análisis de comportamiento criminal. La naturaleza perturbadora de los crímenes de Jane rápidamente atrajo la atención de los medios de comunicación. Los titulares sensacionalistas contribuyeron a crear una imagen monstruosa de Jane, presentándolo como el carnicero de Plainfield y enfatizando los detalles más macabros de su comportamiento. La cobertura mediática fue masiva, alimentando el morbo público y contribuyendo a su transformación de un criminal trastornado en una figura casi mitológica del terror. La prensa jugó un papel crucial en la creación de la narrativa mítica de Ed Gein, exagerando algunos detalles y presentando su historia de una manera que resonaba profundamente con los miedos de la sociedad de la época. Esto no solo consolidó su lugar en el imaginario colectivo, sino que también lo inmortalizó como una figura de horror que más tarde inspiraría a personajes icónicos del cine y la literatura. En este sentido, los medios de comunicación no solo informaron sobre el caso, sino que también ayudaron a construir la leyenda de Ed Gein, al convertirlo en un símbolo de la locura y la transgresión humana. La relación entre Ed y la película es una de las más emblemáticas entre el crimen real y la ficción. Aunque la historia de la película dirigida por Toby Hooper no está basada directamente en los crímenes de Jane, el personaje de Leatherface y algunos elementos macabros presentes en la cinta están fuertemente inspirados en sus atroces actos. Leatherface, un asesino que utiliza una motosierra y lleva una máscara hecha de piel humana, es el vínculo más directo entre la película y los crímenes de Ed Gein. Leatherface, al igual que Jane, sufre un trastorno de identidad que lo lleva a crear una máscara con piel humana, lo que le otorga una nueva personalidad mientras oculta su verdadero rostro. El uso de la piel como una forma de disfraz simboliza una obsesión por el control sobre el cuerpo y la identidad, algo que Jane también exhibía. En la película, Leatherface vivía con su familia en una casa apartada, rodeada de oscuridad, descomposición y elementos macabros como muebles y decoraciones hechos con huesos y partes del cuerpo humano. Este escenario evoca directamente los descubrimientos en la casa de Jane. El aislamiento rural de la familia de Leatherface también refleja la vida solitaria de Jane, quien vivía en una granja apartada, prácticamente desconectado de la sociedad, además de la extraña relación de dependencia de Leatherface con su madre, que nos remite a la de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, como fue llamado por la prensa.
negó haber cometido canibalismo con las partes de sus víctimas, a pesar de que el corazón de Berenice fue hallado en una sartén. Hasta el día de hoy, todo el mundo sospecha que Jane se llevó a la tumba algunos secretos con él, que incluso pueden ser más perturbadores de lo que se piensa. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.